Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Voces y Diálogo con Historia, un programa de la Facultad de Historia para Radio UAS. Estamos transmitiendo de Culiacán, Sinaloa, México, hoy 25 de octubre del 2022. Los invitamos, quédese con nosotros en esta media hora de contenido histórico. Les saluda a su amigo Rafael Ayala y Keili Luna. Keili, buenas tardes. Muy buenas tardes. Los invitamos a que nos sigan escuchando todos los martes por Radio UAS, por el 96.fm y por el Facebook Live de la Facultad de Historia, donde nos pueden ver y escuchar. Además, nos acompañen por las redes sociales de la Facultad de Historia, donde continuamente les compartimos información de nuestro programa y de los sucesos históricos más relevantes. Muchas gracias, Keili. Tenemos como invitado el día de hoy al doctor Víctor Hugo Sosa Ortiz. Él es historiador sinaloense, profesor de la Facultad de Historia de la Facultad de Estudios Internacionales, quien hoy se hablará sobre la presa de Sinaloa y su importancia en el desarrollo económico. Doctor Víctor Hugo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes a todos. Keili, ¿qué noticias en la Facultad de Historia tenemos? Para informarles que mañana miércoles da inicio el 16 encuentro de la Red Nacional de Licenciaturas en Historia y el 10 Iberoamericano en Mazatlán, Sinaloa, con 11 mesas de trabajo, 2 conferencias magistrales y 2 presentaciones de libros. Es entrada libre con sede en Casa Haas y el auditorio de Biblioteca Central de Ciudad Universitaria. Los invitamos. También se pueden unir en la transmisión por Zoom por ID 2357 67 11 89 con código de acceso RENALICA. El encuentro es el miércoles 26 al viernes 28 de octubre a partir de las 9 de la mañana. Muchas gracias, Keili, por la información. Doctor Víctor Hugo, el tema que el día de hoy son las presas de Sinaloa y su importancia en el desarrollo económico. Doctor, ¿cómo comienza la obra hidráulica en Sinaloa? Bien, la tradición hidráulica en Sinaloa se remonta desde el periodo decimonónico y son básicamente la construcción de canales de riego que se dan sobre todo en el centro y norte del estado. Este esfuerzo va a depender propiamente de los dueños de las tierras, por los infortunios que el agua les jugaba en sus territorios. Básicamente, estas primeras obras son canales de riego, como el canal Ochoa, el canal Los Tastes, Angostura, el Burrión, Trinidad, La Florida, canal Valenzuela, Rosales y Redo, entre los más importantes que existen todavía. Todas estas obras fueron pagadas con recursos propios de los agricultores. Muy bien, doctor. ¿Y a partir de cuándo la política hidráulica en Sinaloa se consideró importante en el crecimiento económico? Hay que recordar que al triunfo de la Revolución Mexicana hubo una tarea pendiente que era el reparto de tierras. Pues, a la llegada a la presidencia del general Lázaro Cárdenas, en 1934 al 40, la política hidráulica estuvo orientada al desarrollo económico. Junto con el binomio tierra y agua, fueron los artífices de este nuevo desarrollo económico. Entonces, la institución de tierras y las acciones que canalizaba el gobierno para hacerlas producir fueron en amplios programas públicos. Entonces, en octubre del 36 da inicio el reparto de haciendas, por ejemplo, haciendas tan grandes como el de la comarca lagunera, que eran el corazón productivo de ese tiempo, ostentaban más de 220,000 hectáreas, una cosa así, bastante, ¿no? Y esas tierras estaban dedicadas principalmente al cultivo de algodón. Entonces fueron totalmente repartidas. Hubo otros lugares, por ejemplo, en el Valle de Mexicali, donde prácticamente las compañías extranjeras estaban apropiadas de esas tierras, como la Colorado River Land Company, ¿no? Que esta empresa se dedicaba a la venta de tierras, o la Imperial Irrigation District, que se dedicaba a la venta de agua. Asimismo, había otras empresas como la Anderson Clayton, todavía funciona, que se dedicaba a financiar la producción de los agricultores, ¿no? Todas ellas en su conjunto pues tenían acaparadas bastantes tierras. Con la política de Lázaro Cárdenas fue cuando se expide entonces el reglamento de la Ley de Aguas de Propiedad Nacional, y precisamente esta ley se hace para las aguas nacionales. Es un requisito necesario que se tiene que cumplir para que los interesados puedan de alguna forma explotar y ejecutar obras hidráulicas de gran envergadura.
De tal suerte que estos son los primeros pasos en esta interesante historia del lago de Sinaloa. Muy bien, doctor. ¿Y cuándo se puede argumentar ya que les pegan las grandes obras de irrigación en Sinaloa? Luego de estas primeras inclusiones que existen en cuanto a la reglamentación, la creación de las grandes presas, por supuesto, rebasaba por mucho la capacidad de los empresarios particulares, de tal suerte que el gobierno necesario tuvo que resolver esos problemas, ya que solamente él tenía la capacidad económica, pero además la capacidad en la toma de decisiones políticas. ¿Para qué? Bueno, para resolver la ley en estos casos de proyectos de gran envergadura. ¿Sí? Porque además de la cuestión económica, había que entender que había tierras que tenían derecho de propiedad, ¿no? Muchas de estas corrientes hidráulicas traspasaban estados. Sí, Entonces, sí. había que modificar, por ejemplo, los derechos jurisdiccionales de estado por Establecerlos bien, doctor, ¿no? Para que no haya conflictos. Claro que sí, entonces ahí se requería crear una legislación especial y darle atributos al Estado para que se pudieran hacer obras de construcción hidráulica y además, pues, obviamente hacer buen uso y manejo de estos recursos primarios. La construcción de las grandes obras de riego desencadenó entonces en Sinaloa un proceso sostenido de desarrollo agrícola que se complementó con la puesta en marcha de plantas generadoras de energía eléctrica y un amplio programa de infraestructura carretera. Es decir, se tenían que crear los medios de comunicación necesarios para desarrollar el potencial agrícola del Estado. ¿Y esa inversión de cuánto fue, doctor? Hablamos que en estos primeros años, desde que se pone en marcha la política cardenista, en 1945, se hace una inversión inicial de 600,000 pesos. Y posterior a ello, año con año, se fue generando inversiones de casi 2 millones de pesos en los primeros 5 años, de tal suerte que ya para mediados de los años 50 se tenía un flujo de efectivo, aproximadamente se invirtieron como 7.800.000 pesos en estas obras, ¿no? Todos estos datos están basados, por supuesto, en los informes de gobierno de la época, ¿no? De tal suerte que esta historia hídrica que nos ocupa, por supuesto, tiene sus orígenes en las necesidades que la población y los agricultores tenían, ¿no? Se le agobiaban tantos problemas porque miraban con tristeza que el agua simplemente se desperdiciaba. Pues había que retenerla y había que hacer esfuerzos sobrehumanos para poder cosechar en el resto del año. ¿Sí? De tal suerte que ante esa necesidad se empieza a valorar la necesidad de construir algunas presas de almacenamiento. Sí, claro. Las primeras un poco rudimentarias y con falta de planeación, de tal suerte que luego que llegaban fuertes avenidas, pues se derrumbaban, se descontrolaban. Entonces fue un proceso de aprendizaje que poco a poco fue subiendo de conocimiento en la construcción de ellos, ¿no? Y una buena ingeniería para retener precisamente esa agua, doctor. Claro, aquí es una historia curiosa, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, un sinaloense importante como Juan de Dios Batis Paredes estuvo de la mano, en mano derecha del personal de Lázaro Cárdenas, intuye que este presidente, dentro de sus planes de gobierno, era apoyar la agricultura de riego. Así es. Le habla al oído y le dice, pues, ¿por qué no construyes en Sinaloa la primera planta? Entonces, a partir de esa recomendación de este gran político, es como Lázaro Cárdenas voltea la mirada a Sinaloa y dice, sí, ¿por qué no? Y sueltan los primeros 600,000 pesos para hacer los primeros estudios de dónde hacer la primera presencia. Entonces, a partir de ahí los planes se perfilan para el desarrollo hidráulico en Sinaloa. Entonces, estos primeros estudios redundan después en los estudios preliminares para ver la ubicación más correcta para hacer la presa Sanalona. Finalmente se decide en el lugar donde está y es ahí donde se pone manos a la obra, ¿no? Con muchas vicisitudes, porque hay que recordar que ya estamos en pleno proceso de la Segunda Guerra Mundial
Y conseguir los materiales, en esa época era muy complicado. Transportarlos, y la verdad es que todo el transporte marítimo de la época y los efectos de la guerra hacían que la construcción de la presa tuviera sus retrasos. Incluso se llevó el conjunto. Pero con la certidumbre, doctor, de que tener una presa ayudaría a muchos agricultores a poder sembrar y a tener el agua asegurada, se podría hacer, ¿no? Usted ahorita mencionó en cuestión de la creación de los canales. Sí, fíjate que es importante ver este punto, porque a la par con las políticas hidráulicas implementadas por parte del Estado, los agricultores sinaloenses llegaron a hacer convenios con el gobierno. ¿Sí? Hay dentro de los archivos de los informes de gobierno, hay convenios en los cuales la mitad del costo de una presa la pagaban los agricultores, cosecha tras cosecha, y la otra mitad las pagaba el gobierno, ¿no? Era 50 y 50 el costo, ¿no? Y ahí se empoderan asociaciones como la CADES, ¿no? La CADES es la que empieza a decidir entonces cómo se hace la distribución de agua en Sinaloa. ¿Por qué? Porque el grupo de la CADES comienza a pagarle al gobierno, 50 y 50, por medio de sus cosechas, ¿no? Y quienes no estaban afiliados a la CADES, que eran productores independientes, pues no tenían acceso al agua, ¿no? Entonces ahí el agua empieza a tener ya otro interés más particular, ¿no? Con núcleo de poder. Una cosa es poder tener el agua almacenada a través de una presa, y otra es ese proceso de irrigación, ¿no? Hasta que llegue precisamente a la siembra, Claro. a la planta, para que pueda crecer, germinar, ¿no? Sí, y a través de ahí, como lo mencioné al principio, se van haciendo una serie de infraestructura secundaria a la presa, ¿no? Se van haciendo canales de riego con mejor revestimiento, se van haciendo carreteras, se implementan los primeros sistemas eléctricos a través de las bombas hidráulicas, y empieza a haber alrededor de la presa un desarrollo tal que se empiezan a urbanizar los lugares donde están las presas, ¿no? Por supuesto, pasamos de una agricultura de 600.000 hectáreas en riego a pasar a 80.000 o hasta 95.000, ¿sí? Con la culminación de alguna presa. Entonces, ¿Ya con agua, doctor? ya detonado, por supuesto, y se empiezan a hacer carreteras, como la carretera 15, para sacar la fruta y la verdura con mayor celeridad. Recordamos que tampoco tenemos como muchos sistemas de refrigeración para conservar los alimentos, ¿no? Entonces, había que darle celeridad para llevarlos al mercado. Y la creación también de pueblos, de ejidos cerca de los canales, de las siembras. Sí, por supuesto, cada desarrollo de la presa representaba un incremento económico para la población, una oportunidad para contribuir a su economía, ¿no? Durante el desarrollo de la presa se desarrollaron poblaciones para darle de comer precisamente a los ingenieros y a los trabajadores de la obra, ¿sí? Había gente que iba con sus burritos a venderles ropa, zapatos y todo lo que necesitaban, porque se pernoctaban allí en la obra. Entonces muchos de esos trabajadores vinieron del sur, por ejemplo. Muy bien, doctor, interesante lo que estamos platicando. Los invitamos, vamos a un corte, regresamos después de un corte.